Hola, buenas noches. Yo soy Eliel y el día de hoy vamos a realizar una entrevista muy interesante con Gerardo Noriega de León. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas, se especializa en el desarrollo de software web y tiene su propia empresa, la cual se llama Team 3 Design Development. Como director tecnológico, con él practicaremos de cómo es trabajar en el ámbito de desarrollo de software y cómo ha sido su proceso, entre algunos detalles que él nos compartirá de su experiencia. Ok. Buenas noches, Gerardo. Gracias por permitirnos esta entrevista. Para comenzar, sería bueno que nos platique de dónde es y el por qué optó por estudiar la licenciatura en sistemas computacionales, es decir, qué lo llevó a elegir esta carrera. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Pues elegí la carrera en realidad porque siempre me gustó mucho la tecnología desde que era muy pequeño. Tenía mucha curiosidad por cómo funcionaban las cosas, sobre todo Internet era algo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Cómo conectaba a personas de todas partes del mundo en cuestión de segundos y pues fue algo que naturalmente me llevó a estudiar esto. Gracias. Eh, habiendo un amplio campo dentro del sector tecnológico, ¿cómo nace el interés por el desarrollo de software web? Bueno, como te digo, o sea, siempre estuve como muy apegado a esto de sistemas porque me gustaba. Entonces, pues buscaba, ¿no? Cómo funcionaban las cosas y entre esto llegó el hacer páginas web, ¿no? Tenía la curiosidad, cómo se hacían, busqué cursos y empecé a aprender desde muy joven. Entonces, como que fue como casi medio azaroso, ¿no? Porque fue porque me encontré con eso, así como me pude haber encontrado algo relacionado con otra cosa, pero fue eso, ¿no? Ok. ¿Y cuál ha sido el problema más grande que se haya enfrentado en un proyecto de software y qué hizo para resolverlo? El problema más grande, no tengo algo así como en mente, como tal, de que haya sido el problema más grande, pero algo que en algún momento me llegó a causar problemas fue la dependencia de terceros, ¿no? Utilizando APIs, hubo un punto en el cual, por algunas cuestiones de privacidad de datos, algunas APIs se volvieron más estrictas en la cuestión de otorgar las credenciales para el uso y acceso a ellas. Entonces, era como ya teníamos un proyecto y teníamos el tiempo de entrega a la vuelta de la esquina, y de repente era así como de que, no, pues hay que hacer un proceso de validación para ver si te dan acceso a las credenciales, ¿no? Entonces, quizá eso haya sido como de las cosas más complejas, el tener que lidiar con este factor de depender de alguien más. Gracias. Continuamos con la entrevista. Valdopen. Sí. ¿Con qué lenguajes de programación y frameworks ha trabajado y en qué proyectos profesionales lo has usado? Mm, bueno, el primer lenguaje de programación que fue con el que empecé fue en la preparatoria con C++. Y fue ahí empezó todo, ¿no? El amor por la programación. Eh, después de ello, aprendí un poco de web con PHP y JavaScript, pero era muy poquito lo que sabía, ¿no? En ese momento. Eh, Después fui aprendiendo otros lenguajes, principalmente Ruby fue como el que me ayudó muchísimo, me gustó mucho su sintaxis y, y actualmente de hecho es el lenguaje que más domino, junto con JavaScript también, porque siempre está a la par en todos los trabajos, pero por ejemplo en la escuela, pues por la universidad tuve que hacer muchos proyectos en C Sharp, también por cuestiones de simplemente como probar.
y también por parte de la escuela, pues experimenté con otros lenguajes como R o Python, Perl, ¿no? Pero yo creo que mi lenguaje favorito en sí es Ruby, sí es. Y bueno, en dónde los he implementado así en proyectos, pues en bastantes, la verdad, o sea, y depende de qué sea el proyecto. Como te decía, ¿no? En la escuela, pues nos exigían que fuera bueno, no nos exigían, pero mucho era como con C Sharp, ¿no? Entonces usábamos C Sharp. Luego en cuestiones de estadísticas llegamos a utilizar R. eh, También, por ejemplo, en el trabajo es muy usual PHP, ¿no? O sea, en el ámbito laboral, PHP es uno de los lenguajes, al menos de web, como más populares. Bueno, el más popular quizá me atrevería a decir que es JavaScript, también es otro lenguaje que... Yo creo que JavaScript es como ese lenguaje que siempre está ahí, ¿no? Al menos en la web, ¿no? Todos los proyectos que he hecho en web siempre llevan JavaScript, no hay uno que no lleve JavaScript. Gracias. Gerardo, ¿nos podrías platicar como desarrollador web de software, qué crees que sea lo mejor y lo peor al trabajar con un equipo multidisciplinario? Bueno, aquí hay como de dos, ¿no? O sea, puedes ser especialista en algo o abarcar muchas cosas. Quizá lo peor sea eso, ¿no? Que no puedas como especializarte tanto en algo. Pero tienes la ventaja de que puedes especializarte en algo e ir como aprendiendo más de otras disciplinas, ¿no? Y la ventaja de esto, de ser multidisciplinario, es que puedes aplicar esas otras cosas que aprendes en otras disciplinas en la central o en las demás, ¿no? O sea, permutar como toda esa información, ese conocimiento que tienes. Ok, continuamos con la siguiente pregunta. Eh, Al momento de desarrollar alguna aplicación web o software, ¿utilizas algún tipo de estándar o manual de estilo de código? Sí, sí, en realidad sí. Eh, no es como tal que siempre siga una metodología popular, por llamarlo de alguna manera. Pero sí, sí me gusta ser muy organizado. O sea, al menos, por ejemplo, en Team Tree tenemos una metodología base, que es una metodología japonesa que se llama la metodología de las 5 S, que, bueno, de hecho la tengo aquí para decirles más o menos de qué va, que son, la primer S es Seiri, que hace referencia a la clasificación. Y esto representa como el identificar las prioridades, ¿no? ¿Qué va primero, qué va después? Esto nos ayuda muchísimo a ser muchísimo más organizados, que va de la mano con la segunda, que es Seiton, que es organización. El hecho de ser organizado te ahorra muchísimo tiempo de desarrollo porque sabes exactamente dónde deberían estar las cosas y no pierdes tiempo en buscar, ¿no? ¿Dónde están? Las otras, la tercera, perdón, es Seiso, que es la limpieza, que es algo muy importante. Es principalmente por una cuestión psicológica de motivación, ¿no? Como desarrollador debemos de estar muy motivados a la hora de trabajar. Y bueno, la cuarta es Seiketsu, que es el estandarizar las cosas. Esto se parece un poco a la segunda, porque el hacer algo estándar también te ayuda a ahorrar tiempo, ¿no? O sea, sabes cómo deberían de ser las cosas. Por ejemplo, eh, ciertas arquitecturas que utilizamos también durante el desarrollo, el hecho de que, por ejemplo, un pequeño proyecto que puede ser con MVC o un proyecto más grande que puede ser con arquitectura hexagonal, te dice dónde deben de estar las cosas, ¿no? Y eso te ayuda a ahorrar tiempo. Otras cuestiones es, por ejemplo,
nosotros trabajamos con un framework. Bueno, trabajamos con varios, pero hay uno que es como el principal, que es Ruby on Rails. Y en Ruby on Rails tienen también como muchas filosofías, como el Don't Repeat Yourself o el Convención sobre Configuración. Convención sobre configuración vendría a ser Seiketsu, porque es un estándar, ¿no? O sea, te dice cómo debería de ser el naming de las cosas o el pluralizar y hacer algo singular para identificar entre clases y tablas, ¿no? Y la última S es Shitsuke, que significa es la mejora continua, ¿no? Esto es como un ciclo, es repetir todo lo anterior, pero mejorando, ¿no? Y bueno, esto a nosotros los programadores nos gusta mucho porque es recursividad, ¿no? Un guiño ahí como hacia este tema. Entonces sí, es eso, ¿no? O sea, utilizar ciertas normativas como en el naming, por ejemplo, de clases nos gusta mucho usar BEM eh, y estas filosofías, ¿no? Don't repeat yourself, TDD, que es desarrollo basado en pruebas. En algunos casos, depende mucho el proyecto, ¿no? Pero por eso también tenemos como esta metodología principal que está de fondo, que no importa qué metodologías pongas encima, sino que en la base tenemos esta de las 5 S, que es como lo que nos lleva a tener siempre un buen trabajo, ¿no? El usar una metodología, sea la que sea, así sea una que tú hayas inventado, te va a ayudar a siempre entregar un buen trabajo y hacer las cosas bien. Y gracias, muy interesante la respuesta. Bueno, al momento de desarrollar algún software, ¿qué tipo de herramientas usas eh, lo normal para desarrollar? ¿De software? O sea que no ¿Qué entendí tipo bien. de herramientas de software utilizas para desarrollar? Bueno, pues también depende del proyecto, ¿no? Pero como lo que solemos hacer es web, siempre es un editor de texto. En lo particular, en Team3 utilizamos Visual Studio Code. Un framework, hoy en día hablamos de varios frameworks dentro de un proyecto. Usualmente hacemos los proyectos, si son medianos en Ruby on Rails, si son muy pequeños, utilizamos un micro framework que se llama Sinatra. Y en el front depende, ¿no? O sea, solemos utilizar Angular, JavaScript puro, ¿no? Vanilla JavaScript o Vue.js también. Este, Servidores, solemos, y es eso, o sea, no sé qué tan puntual quieres que sea, pero usualmente es un editor de texto, algún framework del lenguaje que vayamos a tener en el backend. En el frontend siempre es JavaScript, ya sea puro o con alguna librería o algún framework. Un servidor web que tiene que estar ahí y un gestor de base de datos normalmente. Ok, continuamos. La planeación es algo que es vital al momento de desarrollar software de calidad. ¿Cómo lo ha aplicado y qué algoritmo de planeación es el que más ha efectuado? Sí, la planificación es clave, ¿no? O sea, creo que va un poco de la mano con la pregunta pasada, no sé qué pregunta es, pero Sí, es eso, ¿no? O sea, te digo, no, yo creo que no importa, o sea, no es como que tienes que ser Scrum para hacer un buen proyecto y para gestionar bien algo. O sea, simplemente con ser organizado, ¿no? O sea, saber tener una buena rutina y que a ti te sirva. Evidentemente, pues existen muchas que ya dan resultados, ¿no? Y está comprobado, ¿no? Pero es sentirse cómodo con eso, ¿no? Y ser organizado para mí sería así. En base a tu experiencia, ¿cuáles son los retos que ha enfrentado como desarrollador de software web?
hasta la actualidad? Bueno, yo creo que una de las cosas más complejas con las que se encuentra un desarrollador de software es eh, el saber a qué tecnología apostarle, ¿no? Eh, Hoy en día salen frameworks de todas partes, ¿no? O sea, ya hay un chiste, ¿no? De que levantas una piedra y te encuentras 15 frameworks de JavaScript. Un desarrollador web sabía HTML, CSS y JavaScript, ¿no? Y ya con eso la armaba. Y un blog de notas. Pero hoy en día no es así, ¿no? O sea, tenemos herramientas que pueden ser un arma de doble filo, ¿no? Porque para alguien que es muy experto y que sabe bien del tema, pues le facilita muchísimo en el trabajo, ¿no? Pero alguien que esté empezando, pues se puede marear un poco por ahí. Entonces yo creo que uno de los grandes retos es precisamente eso, ¿no? Como el saber discernir entre qué me conviene y qué no, porque esto es otra de las circunstancias, que muchos de estos proyectos mueren rápido, ¿no? Entonces el problema es cuando tienes un proyecto que lanzas a producción con uno de estos nuevas tecnologías y después te enteras que el proyecto muere. Entonces ahí, respondiendo a la pregunta y también dando un pequeño consejo, sería como no arriesgar nunca, ¿no? O sea, siempre que vayan a hacer algo profesional que vaya a ir a producción, pues utilizar proyectos que ya estén muy avanzados y tecnologías que ya se sepa que funcionan y que van a estar ahí sin problema. Las comunidades, eso también es importante, que haya una comunidad grande detrás del proyecto. Muchas gracias por ese consejo. Continuamos. Sí, la siguiente pregunta es, ¿qué opinión tienes sobre el sueldo que recibe un desarrollador web, de software, perdón, web en Chiapas con relación a otros estados como Monterrey, Guadalajara, entre otros estados? Bueno, ahí es interesante porque pasa tanto para los desarrolladores de software como para cualquier otro profesionista, ¿no? Es notable ahí la diferencia salarial. Pero yo creo que la ventaja que tenemos en el desarrollo web y de software en general es que es muy fácil hacer trabajo remoto, ¿no? Entonces, más bien deberíamos enfocarnos en aprovechar eso y hacer trabajo para, o sea, no digo que no trabajemos para empresas de aquí, pero tratar de sacarle el mayor provecho posible y hacer teletrabajo, ¿no? Muchas gracias, Gerardo Noriega de León, por habernos regalado este espacio para poder llevar a cabo esta entrevista. ¿Nos regala algún consejo como desarrollador de software o web para más información sobre la empresa? Team 3 dicen Develope, para consultar la página de Facebook. Sí, bueno, un consejo que les podría dar es prepararse, ¿no? Estudiar mucho, estudiar. Esta es la página de Gerardo, del desarrollador de software. Si nos podría comentar aquí sobre su página. Bueno, en realidad la fanpage la acabamos de poner hace poquito, no tenemos mucho contenido ahí, pero afortunadamente eh, hemos estado vinculando trabajo desde otra parte, ¿no? Pero este, sí, el proyecto es muy interesante, ¿no? O sea, tratamos de hacer software con muchísima calidad eh, y pues el consejo, ¿no? Que era eso, es estudiar, estudiar, estudiar y realmente tener como el interés, ¿no? Si no tenemos interés en la carrera, no sirve de nada que estemos estudiando y estudiando. O sea, pues eso. Muchas gracias por su tiempo, por habernos permitido esta entrevista y le agradecemos muchísimo. Ok, no, gracias a ustedes.
Gracias.